David sabía algo que muchos ignoraban. En 1 Samuel 17, el ejército israelita se enfrentó a los filisteos y a su imponente campeón, Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David vio a Goliat por primera vez. El coraje, definido por el Webster's New World Dictionary como la disposición para enfrentar lo peligroso, difícil o doloroso en lugar de huir, la cualidad de ser intrépido o valiente, era lo que impulsaba a David. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. El ejército filisteo se había posicionado cerca del valle de Elá, al suroeste de Jerusalén y próximo a Gat. Saúl y su ejército estaban cerca, con el valle de Elá entre ellos. Un campeón llamado Goliat salía del campamento filisteo cada día, durante 40 días, desafiando a Israel a enviarle un oponente digno. Veamos qué sucedió con los israelitas cuando apareció Goliat. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. 1 Samuel 17:11. Goliat no era un adversario para tomar a la ligera. Su lanza pesaba aproximadamente 15 libras y su coraza cerca de 125 libras, medía entre 9 y 11 pies de altura. Subestimarlo habría sido un error, por lo que era normal que todos en el campo sintieran temor, incluso el rey. ¿Cómo podían los soldados encontrar coraje si su propio rey estaba asustado? En una ocasión, mientras David llevaba provisiones a sus 3 hermanos mayores en la línea de frente, escuchó las provocaciones del gigante y vio el miedo en los rostros de los soldados hebreos. David también podría haberse asustado, pues no tenía respeto entre ellos. Primero, por su juventud, entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él: ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar y desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron lo que se haría por quien lo matara. Eliab, su hermano mayor, escuchó lo que David decía y su ira se encendió contra él. ¿Por qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón, has venido a ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de Eliab y preguntó a otros, recibiendo la misma respuesta. 1 Samuel 17, 26-30, Biblia amplificada. Su hermano pensaba que solo buscaba emoción, y Saúl creía que David era demasiado joven para enfrentar a Goliat. Cuando oyeron las palabras de David, las reportaron a Saúl, quien mandó llamarlo. David le dijo: no dejes que nadie se desanime por causa de ese filisteo, tu siervo irá y peleará con él. Saúl respondió: no eres capaz de luchar contra ese filisteo, eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. 1 Samuel 17, 31-33, Biblia amplificada. Tras un tiempo, Saúl aceptó el combate entre Goliat y David. Ahora pensarías que, después de esto, David sería respetado, pero incluso Goliat lo despreciaba. El filisteo se acercó a David con su escudero delante de él. Al ver a David, lo menospreció, pues era solo un joven con una apariencia sonrosada y atractiva. Goliat le dijo: soy un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. 1 Samuel 17, 41-43. David enfrentó el desprecio de su hermano, de Saúl y de Goliat ese día. Los 3 no confiaban en él, pero ¿por qué continuó adelante a pesar de todo? Muchos nos menosprecian por diversas razones, como la edad, ya sea joven o viejo. No permitas que nadie te desprecie por ser joven, sino sé un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Es lamentable que algunos subestimen a los jóvenes, a veces sin intención, dudando de nuestras habilidades. Pero Dios no es como los hombres. A veces dudamos de nosotros mismos, como los antiguos israelitas cuando escucharon el informe negativo de los 10 espías sobre la tierra de Canaán. Vimos allí a los Nefilim, hijos de Anac, que son parte de los Nefilim, y éramos como langostas a nuestros ojos, y así nos veían ellos.
Números 13:33. ¿Por qué David no temía a Goliat, cuando todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, estaba tan asustado? Razón número 1. Confiaba en el Dios vivo y verdadero. Entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él: ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite esta deshonra de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar y desafiar a los ejércitos del Dios vivo? 1 Samuel 17:26, Biblia amplificada. Otros guerreros se concentraron en los peligros de la batalla o en los despojos de la victoria aún en disputa. David, sin embargo, parecía ser el único preocupado por el honor del Dios vivo y la reputación de Israel. Esto demuestra sin lugar a dudas que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Se preocupaba por aquello que importaba a Dios. Él percibió el problema en términos espirituales, no materiales o carnales. Quiero tomar un momento para recordarte que, si como yo, crees que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Cuando los hombres de Israel hablaron de este hombre, David habló del filisteo incircunciso. Mientras los hombres de Israel decían, seguramente vino para desafiar a Israel, David afirmó que había desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Los hombres de Israel se centraron en el hombre que lo mate, pero David en el hombre que mate a este filisteo y quite la vergüenza de Israel. David veía las cosas desde la perspectiva de Dios, mientras que los hombres de Israel solo desde la perspectiva humana. Incluso cuando enfrentó a Goliat, lo mismo quedó claro. El filisteo le dijo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, David respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, te derribaré, cortaré tu cabeza y daré los cuerpos del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Así, toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. 1 Samuel 17, 44-46. Podemos imaginar la voz profunda de Goliat resonando contra las altas colinas que rodean el valle de Elá. Su sonido infundía terror en el corazón de cada soldado israelita, e incluso, posiblemente, en algunos filisteos. Entonces, David, con su voz de adolescente, respondió. Quizás, incluso, su voz se quebró. Los filisteos se rieron al oírlo gritar con su voz quebrada, mientras los israelitas se horrorizaron y avergonzaron. David declaró: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel a quien tú has desafiado. David distinguió entre él y Goliat, afirmando que venía como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que tiene legiones celestiales a su mando. David fue enviado, un hombre en misión divina. Leemos: este día, el Señor te entregará en mis manos. David mostró una creciente confianza. Decir a Saúl que mataría a Goliat era una cosa, decirle a Goliat que lo mataría y que el Señor lo haría ese mismo día, era algo completamente distinto. Añadiendo: yo te derribaré y cortaré tu cabeza, mostró un detalle vívido y audaz. David fue cuidadoso al decir que el Señor lo entregaría en sus manos. Fue valiente, pero su valentía provenía de su fe en Dios. Entendía que el Señor tenía el control del conflicto. Este incidente hizo a David famoso, pero su motivación no era el beneficio personal. Actuó por el deseo de honrar y glorificar al Señor, no para buscar reconocimiento propio. Su objetivo final era difundir el mensaje de que hay un Dios en Israel que todos deben reconocer. Leemos: Él te entregará en nuestras manos. Observamos nuevamente la humildad de David. No dijo en mis manos. David sabía que esta era una batalla colectiva, que él luchaba en nombre de todo Israel. Si los demás no confiaban en el Señor, David lo haría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al enemigo y sus tentaciones. 1 Juan 5:4, Biblia amplificada: porque todo aquel que es nacido de Dios vence y supera al mundo.
Y esta es la victoria que ha conquistado y superado al mundo, nuestra fe persistente y continua en Jesús, el Hijo de Dios. Otra razón por la cual David fue valiente es que se basó en experiencias pasadas en las que Dios lo había protegido. Así es como David respondió a Saúl cuando el rey dudó de él, 1 Samuel 17, 34-37, Biblia amplificada. Pero David dijo a Saúl: tu siervo estaba cuidando las ovejas de su padre cuando vino un león o un oso, y tomó un cordero del rebaño. Fui tras él, lo ataqué y rescaté al cordero de su boca, y cuando se levantó contra mí, lo tomé por la melena y lo maté. Tu siervo mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo. David dijo: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. Saúl le recordaba a David que había sido un soldado por más tiempo del que David había estado vivo. ¿Cómo podría vencer a Goliat? Esto muestra que Saúl consideraba solo los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Este es, generalmente, el patrón de Dios para la preparación. Él nos llama a ser fieles exactamente donde estamos y luego usa nuestra fidelidad para realizar cosas mayores. Si David hubiera retrocedido ante el león o el oso, no estaría preparado para enfrentar a Goliat. Pero al ser confiable en ese momento, también lo sería ahora. David aumentaba su audacia a medida que la historia avanzaba. Primero, dijo que alguien debería luchar contra Goliat por una causa justa, luego, dijo que él mismo lo haría, y finalmente, que lo mataría. David no tenía idea de que estaba siendo preparado para enfrentar a un gigante cuando era un pastor luchando contra leones y osos. Rara vez reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David pudo consolarse con el hecho de que el Señor siempre proveería para él y continuaría haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era un signo de la futura ayuda de Dios. Saúl también lo sabía, porque el Señor lo había respaldado antes. 2 Timoteo 4, 16-17, Biblia amplificada. En mi primer juicio, nadie me apoyó ni estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que eso no se les tome en cuenta ante Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado, me fortaleció y me capacitó para que, a través de mí, el mensaje del Evangelio fuera plenamente proclamado y que todos los gentiles lo oyeran. Y fui rescatado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me conducirá con seguridad a su reino celestial. A Él sea la gloria por siempre. Amén. David permaneció firme cuando pudo haber sido tentador escapar. Se mantuvo dentro del alcance de la lanza de un hombre que casi doblaba su tamaño, un gran guerrero gigante. Debemos resistir el mal y la maldad, incluso cuando queramos huir. Efesios 6:13, Biblia amplificada. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día del mal y, después de haber hecho todo, estar firmes en su lugar, completamente preparados, inamovibles, victoriosos. David tuvo éxito cuando nadie lo esperaba. 1 Samuel 17, 48-51, cuando el filisteo avanzó hacia David, este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarlo. David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la lanzó con la honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se incrustó en su frente y él cayó rostro en tierra. Así, David venció al filisteo con una honda y una piedra, lo derribó y lo mató. Como no tenía espada, corrió, se colocó sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Al ver muerto a su campeón, los filisteos huyeron. Cuando la batalla terminó, fue David, y no Goliat, quien ganó la victoria. Podemos estar seguros de que Dios nos dará la victoria si caminamos por fe. Romanos 8:31, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? 1 Corintios 15:57, gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, debemos tener el valor de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban, hablar la verdad como Pablo.
David permaneció firme cuando todo le indicaba huir y conquistó una gran victoria para el pueblo de Dios. ¿Nos mantendremos firmes por Dios? ¿Quién seguirá a Jesús, manteniéndose firme por lo correcto, levantando su bandera en medio del combate? ¿Quién seguirá a Jesús? ¿Quién dirá, estoy del lado del Señor, Maestro, aquí estoy? El valor significa mantenerse firme cuando todos quieren huir, hablar cuando todos callan, actuar cuando todos están paralizados por el miedo, y mantener la integridad moral cuando todos están tentados a comprometerla. Debemos comprender algo, todos sienten miedo en algún momento. El valor es superar ese miedo y actuar, sabiendo que es lo correcto. Dios obra milagros, amigos. Si te entregas a Él, hará maravillas a través de ti. ¿Cuáles son las razones para ser valientes? Primera, perteneces a Jesús, no temas. Segunda, Dios te justificará. No temas, porque lo oculto será revelado. Lo que descubras de Jesús en privado, un día será públicamente vindicado. Tercera, ni siquiera la muerte puede dañarte. Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en juego cuando buscas la aprobación de los hombres. ¿Qué es lo peor que pueden hacerte? Mandarte al paraíso. Cuarta, Dios siempre está cerca. Mateo 10:30, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. El Padre es soberano y sabe todo de ti. Este es el punto, tu Padre no está lejos cuando sufres, Él te ama, está cerca. Quinta, Dios gobierna tu vida con manos amorosas. Cree en la soberanía de Dios, pueblo de Dios. Sexta, advertencias de Pablo. Cuando lees la palabra de Dios, especialmente los consejos de Pablo a su discípulo Timoteo, ves por qué se necesita coraje. Muchos aún buscan la aprobación de otros, no has crecido lo suficiente para ser tu propia persona en Cristo. Si recibes una mirada fea, un gesto de desdén o una palabra áspera, te sientes tan herido que dejas de hablar sobre cosas difíciles por temor al rechazo. Deseo que consideres a Cristo tan glorioso que su sonrisa valga más que 10,000 ceños fruncidos. Espero que conozcas la fuente y profundidad del coraje que necesitarás. 2 Timoteo 4, 3-4, Biblia amplificada, vendrá un tiempo en que no tolerarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se rodearán de maestros que les digan lo que desean oír, y se apartarán de la verdad hacia mitos y fábulas. Séptima, hay otra razón por la que este mensaje de coraje es crucial. Tiene que ver con la época en que vivimos. Mateo 10:27, lo que les digo en la oscuridad, háblenlo a la luz, lo que escuchen al oído, proclámenlo desde los techos. El punto es abrir la boca. No cedas al espíritu de la época, sé valiente. Este énfasis en el valor es vital en un mundo donde la presión para conformarse es inmensa. Mantenernos firmes en nuestra fe y valores, especialmente frente a la oposición, es un poderoso testimonio de nuestra confianza en Dios y en su verdad. Es fácil seguir a la multitud, pero se requiere verdadera fuerza y convicción para mantenerse firme cuando otros se alejan o callan. El llamado a ser valiente no es solo para situaciones monumentales, sino para el día a día, en el trabajo, en la escuela, en las interacciones sociales. Constantemente enfrentamos decisiones que prueban nuestro coraje e integridad. Elegir el camino correcto, hablar la verdad, defender a los injustamente tratados y mantener la integridad, incluso cuando eso pueda costarnos, son los verdaderos actos de coraje. La historia de David y Goliat nos recuerda que a veces enfrentamos gigantes en nuestras vidas, desafíos que parecen imposibles de superar. Pero, al igual que David, si tenemos fe en Dios y confiamos en su poder, y no solo en nuestras habilidades, podemos superar cualquier obstáculo. Esto no significa que no tendremos miedo, sino que no dejaremos que el miedo nos paralice o nos impida hacer lo correcto. Recordemos que la verdadera valentía no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Él nos fortalece, guía y capacita para enfrentar los desafíos con confianza y esperanza. Cuando confiamos en Dios, encontramos una fuente inagotable de valor y fuerza para enfrentar cualquier situación.
Finalmente, la historia de David y Goliat nos muestra que con Dios a nuestro lado, no hay desafío demasiado grande para enfrentar. Dios nos llama a ser valientes, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos proporciona. Al confiar en esta verdad, estamos capacitados para vivir con coraje y propósito, sin importar lo que enfrentemos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.